primero me gradué de abogado y notario y me dediqué al ejercicio profesional. Trabajé un tiempo en la Cámara de Industria, donde estuve en la jefatura de la Oficina de Integración Centroamericana. Ahí me metieron en lo que era el mercado común. Más tarde pasé a ser viceministro de Economía. Y de ahí ministro, estuve 3 años y medio ministro y 6 de viceministro. Esto fue del 70 al 78. Yo nací para ser abogado. Y cuando por fin entré a la escuela, bueno, fue un día, en tercer año de la escuela, me tocó un curso que se llamaba Derecho Constitucional. Y lo daba Max Kessler Farnés, que era un genio para eso. Ahí me mataron. Me enamoré totalmente de lo que era el derecho constitucional y entendí lo que era una constitución. ¿Tuvo su partido una propuesta de constitución o alguna temática que les interesara impulsar en el texto constitucional? Sí, creo que lo logramos. Nuestro principal objetivo era hacer una constitución no de legislación de día a día, sino una constitución de principios y valores, que es lo que supone ser una constitución. Y además de eso, establecer un sistema democrático de gobierno. Entonces, esta constitución es la primera que la elige el pueblo. Y la eligió con el 85% del electorado, que fue fabuloso. ¿Con qué fuerzas políticas se pudieron hacer alianzas para impulsar dichos temas o propuestas? Yo estaba en el CAN, la Central Auténtica Nacionalista. Entramos en coalición con el MLN. En un principio, pero cuando se empezó había ciertas suspicacias o temores de los partidos políticos entre sí. Pero cuando empezaron a darse cuenta todos de que lo que estábamos haciendo era una constitución, lo gigante que es una constitución, lo trascendental que es una constitución, se empezó a bajar casi todas las diferencias. Entonces hubo una verdadera comunidad constitucional. Fue muy agradable trabajar ahí. ¿Se vivió un clima de confrontación, de distensión o de armonía entre las diversas fuerzas políticas? Armonía, total. Mire, en un principio, como le digo, sí había desconfianza, había el tanteo de los inicios, pero eso se acabó y estaban las discusiones como debían de ser. Alguien proponía que el artículo tal dijera que fuera blanco y el otro decía que era negro, y se ponía plática, pero con argumentos. Entonces la mayoría apoyaba el argumento mejor planteado o que considerábamos mejor. Y por eso es que esta constitución es tan buena como lo es. Según su criterio, ¿cuál fue el tema o temas que más se discutieron en la Asamblea Nacional Constituyente? Miren, no son los que más se discutieron, pero los que sí, digamos, que crearon más debate. Primero, la República. Que eso nadie se dio cuenta que lo estábamos discutiendo. Sí, algunos sí sabíamos, pero muchos no. Pero era pasar de un Estado pluripersonal, digamos, a un Estado personalista. La República le genera los derechos humanos y le da a cada ser humano sus derechos y se obliga al Estado a que se los defienda. Entonces, si yo empiezo a proteger los derechos de cada uno de mis habitantes, estoy protegiendo a todos. Entonces, eso teníamos que meterlo, y sí creo que se metió. Ronald Reagan lo dijo lindo. Mire, el pueblo es el piloto, el Estado es el vehículo. El piloto le dice al Estado dónde ir, cuándo ir, en qué velocidad ir y cómo ir. Eso es lo que nosotros estábamos tratando de hacer. ¿Considera que se escucharon y tomaron en cuenta las propuestas que hicieron los diversos sectores de la sociedad? Totalmente. Mire, todos aquellos que nos pidieron alguna audiencia, todos aquellos que nos enviaron una sugerencia, fueron oídos. No le digo que se aceptaron todas, porque entre ellas venían unas locuras, ¿verdad? Pero sí se oyó a todo el mundo. Al que no se oyó,
es porque no se acercó. Y lo que es más, en 2 o 3 temas, la constituyente pidió ayuda afuera. Por ejemplo, el artículo de la libertad de prensa. ¿Considera que hubo presiones de los poderes fácticos, sector privado o militar, para abordar ciertos temas? No. Bueno, tal vez intentaron el militar cero. El sector privado siempre trata, pero ni se les... No sé. Mire, esta Constitución sí nació en la Asamblea Nacional Constituyente del diálogo y del consenso, sin lugar a dudas. ¿Cuál considera el mayor avance en la temática constitucional en relación a las constituciones anteriores? Yo diría que la República. Sigo insistiendo en ello. Mire, la Constitución, si usted la lee, es muy congruente con ella misma. No hay contradicciones entre ellas. Ahora, ¿qué fue lo que se trató de hacer? Evitar legislar, porque una Constitución no legisla, da principios. ¿Considera que se necesitan reformas constitucionales? En caso sí, ¿de qué tipo o sobre qué temas? No. Mire, sí hay cosas que se podrían mejorar. Hay 4 o 5 cosas que a mí no me gustan. Yo me puse a ellas y dejé los votos razonados. Fundamentalmente no creo que la Constitución le deba de alocar un porcentaje del presupuesto a ciertas entidades, porque dejo amarrado a los futuros gobiernos al uso de su presupuesto con toda la libertad. Pero eso no me va a matar. Y el tocarla, mire lo que pasó, o sea, se ha intentado tocar 4 veces. 3 veces ha llegado a consulta popular. Gracias a Dios, en una nada más se aprobó. Y las modificaciones que se aprobaron fueron totalmente desastrosas para la Constitución, en vez de mejorarla. Entonces yo no creo en tocarla, es mejor dejarla. En la Constitución, si hay algo que yo sugiero, tal vez no le quieren leer íntegra, el preámbulo. Este preámbulo, o la invocación de la Constitución, le dice todo el resumen de lo que es la Constitución. Ella dice, invocando el nombre de Dios. O sea, lo primero que nos interesaba era reafirmar la creencia en Dios y pedir la bendición de Dios para Guatemala. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado. ¿Qué estamos diciendo ahí? El orgullo que teníamos de la forma de elección, que había sido el 85% del electorado, que no había duda del apoyo que esa Constitución o esa constituyente tenía. Aquí viene ya el primer principio republicano, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. La Constitución se tira sobre la persona humana, le da todos sus derechos y le da todas sus libertades. Si usted las ve, y habla, ampliando, ahí está la libertad de locomoción, libertad de asociación, libertad de pensamiento, el uso y disfrute de la propiedad privada, todo, y obliga al Estado a respetarlos. Pero si realmente respetamos y aplicamos la Constitución, este país sería un paraíso.